Hola amigos, bienvenidos a tu canal Editronics, un canal dedicado a la electrónica y la tecnología. Hoy vamos a aprender a cómo desoldar un puerto FPC de celular. En otro tutorial ya estuvimos hablando hace algunos años de cómo retirar los puertos FPC de portátiles, que son pues un componente mucho más grande. ¿Qué es FPC? Significa cable de circuito impreso flexible. O sea, hace referencia al bus de datos que se conectan a estos conectores. Estos conectores, pues obviamente, debido al cable flexible, pues también se le conoce como puerto FPC o conector FPC. En este caso tenemos este celular, el cual vamos a retirar este puerto porque vamos a trasplantarlo a otro móvil. Lo primero que necesitamos hacer es aplicar un poco de estaño porque vamos a cambiar la aleación. Cambiar la aleación significa que tal vez el estaño que tenemos aquí es un estaño de mayor temperatura. Normalmente son de 138, 150 y 183 grados, lo típico en estaño, así que posiblemente sea de alta temperatura. Para esto lo que vamos a realizar es aplicar estaño en pasta. En este caso tengo esta marca que se llama Maant, la utilizo mucho para soldar. Vamos a verificarla, aquí está esta marca, mírenla, es una marca excelente. Particularmente la utilizo mucho para hacer rebaling por su estabilidad, punto de fundición y sobre todo su aleación. Particularmente me gusta utilizar mucho la de 138 porque si tenemos una soldadura en el puerto más alta, lo que haremos es utilizar la estación de calor cautín y aplicar el estaño. Con eso hacemos que no tengamos que utilizar tanta temperatura. Para esto vamos a tomar una pequeña espátula y vamos a tomar el estaño y lo vamos a aplicar en el puerto. Entonces vamos a mirar, cambiar la aleación. Entonces lo primero que hacemos es aplicar estaño. Vuelvo, repito, de 138 grados. Recuerda no aplicarle de pronto en los pines por error porque te puedes tirar el puerto. Entonces en este caso dejemos ahí. Ahora necesitamos un cautín de punta fina. En este caso tengo este cautín, es un cautín JBC Maneral T210. Vamos a limpiar muy bien la punta y también vamos a aplicar un poco de flux. Voy a utilizar Flux Amtech. Esta es la versión 559. En el canal ya les he traído diferentes tipos de flux, así que ya sabe usted cómo trabajo. Bueno, entonces en este caso lo que vamos a hacer es cambiar, vuelvo, repito, la aleación de los pines. El estaño, perdón. La aleación de los pines, no, la aleación del estaño. Entonces lo que hacemos es esto. Mira, aplicamos o corremos el estaño ahí. Si vemos que hace falta más estaño, pues sencillamente pues aplicamos más. No hay problema en ello. Listo, mira. Esto realmente es muy fácil. Esto no tiene ningún problema. Aquí que se desprenda algún componente externo que esté por ahí, no hay ningún problema. No te preocupes por eso. Me interesa es que el puerto quede completamente cambiado la aleación. Siempre recuerda estar limpiando. Bueno, aplicamos un poquito de alcohol isopropílico para que nos retire los restos. Listo, y ahora vamos a aplicar flux. Entonces aplicamos abundante flux y vamos a utilizar nuestra estación de trabajo. En este momento tengo la Quick 865, así que vamos a colocar más o menos 300 grados al 50% de aire. Aquí lo puedes ver. Esa es como la temperatura que voy a tratar de
aplicar. Entonces vamos a ir limpiando, vamos a ir aplicando el calor despacio, no a aplicar tan directo sobre el puerto porque se puede deformar y lo podemos dañar. Siempre tocarlo desde la parte metálica, no tomarlo desde la parte plástica porque podemos deformar el puerto. Ahora vamos a subirle a 350 grados. Ya el estaño se va ablandando y lo retiramos. Listo, esperamos que se enfríe. Esperamos un momento. El puerto quedó muy bien, no se dañó ni nada similar. Vamos a observarlo. Vamos a ubicarlo. Se recomienda no tocar el puerto después de haberlo retirado porque realmente está caliente y puedes dañar el puerto. Así que simplemente en la esquina es donde lo vamos a retirar, o sea, lo tomamos. Ahora lo que voy a hacer es limpiar un poco el puerto para poderlo ubicar en la tarjeta que necesita ser colocado o ubicado. En la tarjeta que retiramos o que fue la donante, no hubo ningún inconveniente, mira, perfectamente está. Listo, retiramos esta tarjeta. Ahora lo que voy a realizar es limpiar el puerto. Listo, después de limpiado el puerto, verificamos que sus pines estén correctamente, que no se haya dañado nada. Ahí pueden ver que está en excelente estado. Y ahora lo que vamos a realizar es ubicarlo en la tarjeta que necesita su conexión. Como pueden observar, el puerto en realidad no tiene lado, los dos lados son exactamente iguales. Acá en la tarjeta, que es la tarjeta que va a recibir el puerto FPC sobre el cual vamos a soldar, podemos hacerlo con cautín o podemos hacerlo con estación. Ya queda a gusto del profesional que lo haga. Limpiamos muy bien. Y ahora lo que voy a realizar es ubicar el puerto FPC para poder soldar el puerto. Vamos a tomar el cautín, limpiamos muy bien la punta, vamos a aplicar un poco de estaño y miremos a ver cómo hacemos la soldadura. Entonces aquí, bien importante, asentar un poquito el puerto para retocar. Verificamos, yo ya lo había puesto bien, pero es bueno verificar que todo quede perfectamente. Después de haber retocado todos los pines, aplicamos alcohol isopropílico y realizamos una limpieza. Entonces tomamos el cepillo y limpiamos muy bien para revisar que todos los pines hayan quedado perfectamente soldados.
Listo, después de una breve limpieza, vamos a mirar dónde quedó el puerto. Acá está. Veamos a ver cómo quedó. Quedó muy bien por este lado. Te recomiendo siempre con una pequeña pinza retirar los excesos de estaño que dado el caso puedan quedar. Del otro lado también quedó muy bien. Ahí puedes ver cómo todos los pines quedaron asentados. En este caso también es importante que revises la continuidad de este conector, por ejemplo aquí, de este con el pin que tenemos aquí. Este es un pin de test para verificar que todo haya quedado perfectamente soldado. Si no, pues nos toca retocar un poquito por esta parte para que quede muy bien asentado el puerto. De resto ya quedó excelente. Si de pronto, dado el caso, que a mí me suele pasar, por ejemplo aquí hay un poquito de estaño, pues simplemente con la malla lo retiras. Esto puede apretar de pronto el conector, así que eso es lo recomendable. Realmente para un técnico hacer esto, sobre todo los que se dedican a la telefonía celular o laptops, es muy fácil. Ya tienen mucha técnica para poderlo realizar. En mi caso, en la parte de ingeniería, es poco lo que realizamos este proceso, porque a veces nosotros contratamos a la empresa que nos hace los PCBs que realmente no son de el puerto FPC o puertos demasiado pequeños. Pero bueno, hoy les quise traer como esta guía para que todos miren que realmente es posible, factible realizarlo sin ningún inconveniente. Todo el mundo puede ser capaz simplemente con las herramientas y obviamente muchísima práctica. Realmente mis más profundos respetos para las personas que se dedican a la microelectrónica en la área técnica. Y como siempre extiendo mi invitación para que no solamente sean técnicos de nombre, sino que sean técnicos realmente certificados. O sea, que vayan a una academia, estudien realmente electrónica, porque estas labores técnicas realmente no necesitas saber electrónica para poderlo cambiar, simplemente es técnica, pero sí requieres para reparación de equipos. Esto ha sido todo por hoy. Se espera, ingeniero magíster Edison Viveros. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.